Un saludo muy grande, muy afectivo para todas las personas que están en este momento viendo el video de Absalón San Clemente y de Juan en su tema de hipnosis interdimensional. Vamos a darle continuidad a este video, creo que es en nuestro tercer video. Un saludo, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, amigo Salón, súper bien. Todo muy bien desde aquí, Bueno, desde Conexión Luz, Colombia. bueno, perfecto. Juan, vamos hacer un diálogo de temas interesantes, bueno, en la medida que nos permitan por ahí unos 30 minutos, 40 minutos, y voy a hacerte unas preguntas. Tú me explicas sencillamente con todos tus recursos que tienes de sabiduría que son muy interesantes. A ver, ¿nosotros estamos dormidos o estamos despiertos? Esa es una gran pregunta. El proceso del sueño, el proceso del despertar, implica pues mucho de lo que son las filosofías antiguas. Aquel que está despierto es aquel que tiene conciencia de sí mismo. Ese es el que está despierto. No es el que más sabe, no es el que más entiende, no es el que más desarrollo material tenga. Aquel que está despierto es aquel cuya conciencia de sí mismo ha entrado dentro del mundo de la luz, cuya conciencia le permite enfocarse en cualquier proceso biológico y entender cómo su cuerpo actúa. Y es aquel que se ha dado cuenta de cuál es su origen verdadero y en ese origen cuál es realmente su proceso en el mundo. Ese es el despierto, ese es el, Bien. ¿Y el dormido? sí, y ese es el iluminado, ¿no? En el buen término de la palabra. Y el dormido es aquel cuya actitud inconsciente lo vuelve necio, cuya actitud inconsciente lo aleja del presente, cuya actitud inconsciente lo bambolea entre el pasado y en el futuro y lo aleja del aquí y del ahora. Bien, El inconsciente, el que no está despierto, es el que sueña y cuando lo hace en materia. perfecto. ¿Y la gente está realmente despierta o está en esa pesadilla que ha construido? ¿Cómo lo ves tú? Eh, Dentro de del inconsciente, el objetivo siempre ha sido que haya un estado de fascinación en el mundo. Entonces, aquel que se fascina es el que sale de la construcción de la realidad. Aquel que se fascina por lo externo es el que piensa que dentro de su condición lo externo le da propiedad o le da identidad, le hace creer o le hace sentir que esa aprobación es la correcta, por lo cual siente seguridad. Bien. ¿Y qué podemos comentarle a las personas del famoso sueño lúcido, que es una de las cosas que yo experimento? Bien, para poder hablar del sueño lúcido es necesario entender qué sucede en la frecuencia vibratoria de un cuerpo físico humano. La mente tiene un nivel vibratorio tan grande y una composición electromagnética tan grande que requiere dos procesos para poder generar su estructura y en esos dos procesos poder manifestar la programación que ella a lo largo de las vidas y de la vida misma ha tenido. Entonces el cuerpo humano pasa del estado consciente al estado inconsciente a través del protocolo del sueño. Cuando tú duermes, tú cierras tus ojos, se dispara la serotonina,
y automáticamente empiezan todos los procesos biológicos para generar el proceso del sueño. Pasas del estado consciente al estado inconsciente, pasas del estado de estar despierto, ¿sí?, al estado del sueño. Ese estado transitorio maneja ciertos niveles que en el tema de la hipnosis los ayudamos a trabajar para poder generar estados mucho más amplios de percepción de mi propia energía. Entonces, cuando entramos al sueño lúcido, lo definimos como la capacidad de que las condiciones biológicas tuyas pasen a ese estado del sueño lúcido, es decir, entren a la frecuencia de cuarta dimensión, donde el espacio y el tiempo cambian, donde la percepción de la interacción entre mi realidad y el proceso interno cambia en su totalidad. Cuando eso sucede, la conciencia, ojo, no estoy hablando del consciente, sino de la conciencia, puede pasar del estado consciente al estado inconsciente a voluntad, permitiendo en esa interacción poder mover las otras realidades que acompañan al ser humano. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el detalle del sueño inconsciente? Y devolverlo consciente, que implica un estado de mucha plenitud, un estado a través del aquí y el ahora, y un estado de poder enfrentar lo que en la estructura mental se puede desarrollar, porque a veces pasamos al sueño lúcido y nos encontramos con cosas que no queremos ver, ya que es una representación de nuestro mundo inconsciente. Bien, Juan, pero hay algo bien especial, hay algo muy especial y no quiero crearle confusión a las personas, pero se puede también explicar de la siguiente forma. Estamos en un, para muchos, o sea, los que están en la inconsciencia todavía, que no han resuelto su inconsciencia, que no han resuelto su ego, están en una pesadilla, ¿sí? Están viviendo una pesadilla donde el ego se está manifestando en su sueño y prácticamente muchos buscan escape de esa pesadilla, ¿sí? Y se buscan todas las herramientas de escape. Una de ellas, pues, puede ser el consumo de los tóxicos y las drogas, ¿no? Que puede ser un mecanismo de escape de esta, entre comillas, realidad, porque realmente no somos materializados, sino que estamos en, en un campo vibratorio y nos vemos como materializados, ¿sí? Y le llamamos realidad. Y ahí hay otra cosa mucho más profunda porque yo soy el que estoy viendo esa realidad, construyendo esa realidad, proyectándolo. Ya entrando un poquito a lo que es psicología transpersonal cuántica. Pero muchos quieren evadir esa realidad. Entonces, mucha gente, tú has observado que mucha gente dice, voy a dormir, ¿sí? Y duermen mucho. Uno ve a muchas personas que dicen, no, no encuentro trabajo, tengo problemas, yo no sé qué, y se encierran en el cuarto y quiero dormir, ¿sí me entiende? Quiero dormir, quiero como irme no sé para dónde, pero buscan como herramientas de escape. Unos usan droga, otros se acuestan a dormir. Es más, hasta el mismo cuerpo, o cuando la persona está muy enfermita, tiene dolor de cabeza, tiene una cantidad, uno le dice, acuéstate a dormir. Sí, le dice uno a la persona, Un ¿por qué no te descanso, acuestas sí. una media hora o una hora y verás que vas a sentir un beneficio? Entonces es algo bien especial. Buscamos sin darnos cuenta otro sitio que no es este, ¿sí? Otro sitio que no es este, para que se quede por lo menos quieto el cuerpo, ¿sí? Porque no sabemos hacer meditación, mira, no sabemos hacer relajación, no sabemos hacer introspección, no sabemos hacer silencio. Entonces, como un mecanismo sin darnos cuenta, buscamos como un escape a otro lado o un cese de esta realidad y nos vamos para otro lado, ¿sí o no? Buscamos eso y lo hacemos sin comprender nada de física cuántica, de psicología transpersonal, sino que constantemente le dicen, ¿y por qué no te acuestas a dormir? ¿Por qué no? Yo tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades en mi vida y en mis cosas. No, acuéstese a dormir. Y hay otros chicos, en este momento hay muchos chicos que no se levantan de su cama, ¿sí? Que no se levantan de su cama y no que duermen y duermen, y son las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, siguen durmiendo. Porque como que, qué pecado, como que yo quiero estar en otro lado, yo quiero estar en otro sitio, no he podido procesar lo que estoy viviendo aquí en esta realidad de tercera dimensión y no sé cómo irme
y la única forma que tengo es el sueño. Mira lo bonito que es esto. Pero muchos se van y el ego sigue molestando allí y les crea otra pesadilla. Se van para ese sueño y siguen en una pesadilla. Y hay otros que no sueñan nada, absolutamente. Y hay otros que sí entran a un sitio y ven un sueño diferente. Bueno, muy poca gente hace también sueño lúcido y otros sí ven un sueño diferente. Pero buscamos como salirnos, como irnos, como estar en otro estado, ¿sí? Sí, como convertirnos en otra en humano luz, ¿no? Volver a nuestra naturalidad. ¿Qué puedes entender sobre eso? ¿Qué nos puedes asesorar sobre eso? Bueno, amigo Absalón, dentro del contexto es que el ser humano cuando entra en un estado de sueño es un tipo de trance, ¿sí? El tipo de trance es porque se mueve la energía entre lo consciente y lo inconsciente y al hacerlo siempre vamos a buscar donde nos sintamos en mayor refugio, ¿sí? Esa es la condición por la cual la tendencia a. Entonces, cuando tú describes, por ejemplo, que una persona duerme mucho, que los muchachos duermen mucho, además, siempre hay alteraciones en su patrón de sueño. Y eso condiciones biológicas que pueden estar, la falencia de una hormona, en los estados de depresión, situaciones de ansiedades. Entonces, automáticamente el subconsciente va a tener control de tu proceso de sueño, ¿sí? Pero cuando en el control del proceso de sueño, tu actividad consciente es buena, es decir, tú aquí estás bien, tú aquí actúas desde el amor, tú aquí actúas en conciencia, se va a dar cierta apertura a tener un mayor control en el proceso del sueño y ahí es donde nace el sueño lúcido, donde pasan cosas de carácter, llamémoslo así, como encuentro de tipo especial, ¿cierto? En ese encuentro de tipo especial, por ejemplo, aparece me encontré con un familiar fallecido, o me encontré con un familiar vivo, o me vi en otra ciudad, o me vi en un viaje, me vi feliz, tenía pareja, tenía hijos. Hay gente que en proceso de su sueño lúcido se ve en una película completamente diferente, siendo mayor, teniendo trabajo, como los niños, que a veces los niños pueden decir, es que cuando yo era grande me soñé que yo era esto, esto y esto. Entonces uno dice, uy, ¿hasta dónde se desplaza el proceso de la mente en la programación subconsciente que tenemos? El sueño lúcido es un proceso muy interesante que tienen los seres humanos y que cuando se logra dominar o manejar, puede haber un planteamiento positivo. ¿Cuál es el detalle en el proceso del sueño lúcido? Que a veces muchas condiciones no son lo que aparentan debido a que en la condición del estado subconsciente siempre van a haber máscaras que pueden ocultar cosas. Es muy especial observar esto. Mira, gente que quiere desconectarse, ¿sí? Gente que quiere desconectarse de lo que sucede. Es más, uno tiene un dolor de cabeza, se acuesta y se reduce el dolor de cabeza, ¿sí? Porque se va, yo lo digo como parquear, como cuando uno va por una avenida y lleva mucho recorrido caminando y quiere descansar. Entonces buscan a través del sueño parquear, descansar. Eso se da muy frecuentemente, pero la gente lo hace de forma natural sin comprender la importancia del manejo de lo que es el sueño. Y otros no quieren dormir porque saben que van a entrar en pesadilla y otros no pueden dormir. Hay otros que no pueden dormir porque su pensamiento está dando vueltas y no le permite la desconexión, ¿sí? Y son horas de sueño que lógicamente ya sabemos que hace regeneración de cuerpo, porque el cuerpo hay que dejarlo quieto, ¿sí? El cuerpo hay que dejarlo quieto, la mente hay que tenemos que aprender a pararla porque esa pues tira pensamientos constantes, conscientes e inconscientes, pero tira miles de pensamientos y no nos permite como cerrar la puerta para entrar al sueño, hacer la regeneración celular, la regeneración de cuerpo, ¿sí me entienden? No es posible porque no saben hacer ese ejercicio de desconectarse para entrar a sueño y por lo menos dejar el cuerpo, así sea que vaya a entrar a pesadilla, porque como el inconsciente le sigue trabajando allí, entonces entra pesadilla, ¿ya? Pero por lo menos el cuerpo pide parar, ¿no? El cuerpo necesita una regeneración y ya se sabe que cuando no paramos el cuerpo,
no lo dejamos a un proceso de regeneración, quedamos con células viejas. Entonces al otro día nos levantamos más cansados, más viejos, porque no pudimos dormir, por no saber o no tener la estrategia de desconectar la mente y permitirle al cuerpo la regeneración. Y fuera de eso, pues el tema se complica cuando ya nos volvemos adictos a pastillas y a medicamentos para poder dormir, ¿no? Entonces, el sueño es un regalazo, pero no sabemos cómo pasarnos a hacer un sueño lúcido y no sabemos cómo desconectarnos, porque hay otros que no pueden dormir. ¿Cómo desconectarnos para ir a ese precioso sitio donde realmente yo tengo que hacer un sueño de descanso y no una pesadilla? Porque al fin y al cabo el ego y el inconsciente, que son unas trabajadores constantes, siguen allí molestando, ¿no? Y le siguen Ujú. recordando el problema con el primo, con el amigo, con la deuda que tiene, y en el sueño siguen viendo eso, y eso de crear un conflicto. Qué pecado, en vez de descansarse, salen más fatigados y más cansados, ¿no? Entonces, mira la importancia del sueño, la importancia de comprender que tenemos un cuerpo físico que hay que regenerar y hay que dejarlo allí, un cuerpo mental que tenemos que saberlo controlar, ese cuerpo mental hay que saberlo desconectar, y un cuerpo espiritual que se traslada, lógicamente, a otras dimensiones, a vivir experiencias, de muchas experiencias, y de ojalá esa experiencia sea una experiencia donde yo participo, donde yo controlo, donde yo lo disfruto. Por ejemplo, yo hago eso porque yo digo, wow, ya estoy en sueño lúcido. Yo hago un test cuando estoy allí y me digo, ya sé que estoy, mi cuerpo lo he dejado allá, y voy a aprovechar esto. Por ejemplo, a mí me fascina volar. Yo cuando estoy en sueño lúcido, ahora sí puedo hacer lo que hacía Superman. Entonces yo me tiro a volar por el aire y eso es una delicia, ¿sí me entienden? O me voy a visitar un sitio que yo no conocía. Por ejemplo, yo hace poco hice sueño lúcido y me fui para Venezuela, para Caracas, ¿sí? Y estuve allí en ese sitio, y realmente cuando estuve allí estuve lúcido. O sea, la gente se imagina de que yo veía en blanco y negro, con dificultades. No, era como estar más claro que esta realidad que estamos viviendo. Yo vivía más claro que esta realidad que estamos viviendo. Pero ya uno va logrando esa habilidad de desplazamiento en el cuerpo espiritual a otro sitio, y se disfruta y toma control. Y ahí también podemos comprender el hecho de que somos infinitos, ¿sí? Ahí podemos comprender la experiencia de lo que llama muerte, que no es muerte, sino que es un cambio de forma, y ya el cuerpo continúa sin el cuerpo físico, ¿sí? Sin el cuerpo biológico. Y ya uno experimenta que ese otro estado es muy agradable, ¿sí me entiende? Y que allí, lógicamente, vamos a estar nosotros de forma infinita. O sea, que nosotros no nacimos ni morimos. Esa es la realidad. Nuestro cuerpo real, nuestro cuerpo espiritual nace y muere, pero eso es mentira. Ni nacemos ni morimos, simplemente tomamos un cuerpo para tener la experiencia en tercera dimensión, pero podemos hacer el ejercicio de tres cosas. Usar el cuerpo físico en tercera dimensión, ¿sí? Que hay que cuidarlo a través del deporte, hacer ejercicios con la mente y entender la mente inconsciente y la mente consciente, observarlas, ¿sí? Aprender a manejar la mente consciente, que es muy importante en el aquí, en el ahora, y la inconsciente, que sí se traslada al pasado y al futuro, y es toda loquilla, y hasta le puede entrar información del campo cuántico, porque hay un mar de posibilidades que está circulando, y a veces tomamos pensamientos que no son nuestros y nos da hasta la vergüenza porque estoy pensando así, ¿sí? Pero la mente también es otro tema fascinante que hay que analizar, el cuerpo, la mente y la vida espiritual, el cuerpo espiritual, el alma, ¿sí? Que también tiene posibilidades de ir a otras dimensiones, a ir a muchos multiversos, y estás experimentando allí trasladarse. O sea, poder llegar a esa maravilla de esos tres cuerpos, manejarlos, comprenderlos, asimilarlos, sería solución a muchas dificultades que tenemos nosotros. Y ese es el proceso que hace psicología transpersonal cuántica, y ahorita con el apoyo tuyo de hipnosis interdimensional. ¿Qué comentario tienes sobre todo esto? Bueno, Absalón, dentro del tema, el factor consciente es el más importante. En la medida en que tú eres consciente de tu respiración biológica y eres consciente del proceso emocional y eres consciente del proceso mental, capacidad, por llamarlo de alguna forma, de poder dejar que tu conexión o tu vibración entre en esos otros campos sutiles de la condición material. ¿Sí?
Y cuando estos procesos comienzan a incrementarse, las realidades que son de carácter subjetivo van teniendo un objetivo dentro de tu aspecto mental. De esa manera entiendes el por qué cierta condición de informaciones llega a ti, el por qué cierta condición de sueños llegan a ti, el por qué cierta condición de programaciones pueden ser escuchadas, porque cuando dicen por ahí que cuando uno está pensando, uno no está pensando, uno está escuchando, esa condición comienzas a ver el origen programativo de la función mental, ¿sí? Como la mente solo piensa en materia, su flujo es constante de la materia, la concepción de esas otras realidades se vuelve mucho más difícil debido a que la compactación del estado mental actual humano es solamente servir, estar y formarse para la materia. Por eso muchas personas cuando tienen sueños se sueñan trabajando, haciendo lo mismo que hacen aquí. Siguen trabajando cuando sueñan, ¿sí? Hay personas que a través del proceso del trastorno de sueño, que es tan delicado, el trastorno del sueño acelera cualquier ritmo metabólico y empieza a enfermar tu cuerpo cuando tú no logras dormir. Hay personas que tienen miedo a dormir porque cuando van a dormir que algo o alguien les llega y cuando les llega los hace sentir mal, les produce miedo, les produce extracción de energía, pues cosas a nivel parasitario, ¿sí? Porque las entidades o el proceso parasitario del planeta está diseñado para que a través de las franjas de los sueños se pueda reprogramar el subconsciente humano y el subconsciente colectivo, ¿sí? Por ejemplo, cuando si miras el tema de las abducciones, el, eso es una cifra que ha sido determinada ya por estadísticas. El 65% de las abducciones son de carácter negativo. Es decir, la persona sale mal, amanece mal, está mal, la trastornan a través del sueño, ¿sí? Y en el resto de las informaciones, generalmente las canalizaciones que se entregan de las condiciones de tipo no humana, ¿sí? En eso es extraterrestres, ángeles o maestros, las informaciones que entregan ambiguas, son ambiguas. Y en esas informaciones ambiguas no hay coherencia en muchas informaciones, indicando que el sistema planetario está gobernado por un control específico del estado mental humano. Y en ese control específico, el sistema de creencias hace valer los procesos de información. Sí, en esa misma condición, los trastornos de sueño son fundamentales para montar los sistemas de control. Wow. Ese es el punto máximo. ¿Sí? Cuando una persona a través de un sueño recibe una instrucción, por ejemplo, la persona la lleva a carta cabal y piensa o cree que esa única verdad es lo que él tiene que realizar. Entonces vemos, por ejemplo, situaciones conflictivas actuales, respetando mucho el pensamiento de todos. Vemos una guerra que ahorita está muy fuerte allá en Israel contra Palestina, ¿cierto? Ambos vienen de la misma cuna, del mismo patriarca. Y como vienen del mismo patriarca, ambos hermanos que salieron de ahí y empezaron los diferentes linajes religiosos, llegan hasta nuestros tiempos. Ambos donde les dieron diferente direccionamiento y que aún continúa después de tantos miles de años el conflicto. Sí, ahí podemos ver esa serie de situaciones que a través de los sueños generan las instrucciones necesarias para tú ejecutar un proceso determinado, lejos de lo que son la virtud o la vibración o lo bonito de las cosas. Por eso la hipnosis y la psicología transpersonal mezclan ambas condiciones. Una, a través de la hipnosis, la reprogramación de mi mente subconsciente. Y dos, la hipnosis interdimensional como reprogramación de la mente consciente, haciendo que en ambas frecuencias se pueda conectar un principio equilibrante para el desarrollo de cualquier ser humano. Por eso el término hipnos en la hipnosis significa sueño. Mm. Esa es la realidad del término como tal, significa sueño.
Y el dios Hipnos, que era el dios griego de los sueños, era encargado de crear el material con el cual eran construidos los sueños. Hipnos es hermano del dios Tánatos, que es el dios de la muerte, Wow. del sueño de la muerte, ¿sí? Ujú. En esa condición de información, miles de años por los sistemas de creencias, el ser humano ha estado envuelto en ese gran sueño llamado muerte y en esos sueños que tú al entrar o conocer te vas dando cuenta de cómo tu estructura está amalgamada, ¿sí? Ahora la hipnosis clásica y la interdimensional ayudan a terminar de quitar el tapón, ¿sí? Y la hipnosis transpersonal te da las herramientas de ejecución en el proceso consciente, formando un nuevo abanico para el desarrollo del ser humano. Qué interesante todos esos datos. Esperemos que todas las personas, lógicamente, vayan en su medida repitiendo el video para irlo masticando, porque es muy interesante todo lo que estás diciendo y cómo va de la mano de la psicología transpersonal. Y sí es cierto que muchas abducciones, como tú las explicas, suceden en el sueño, ¿sí? La mayoría suceden en el sueño y las órdenes suceden en el sueño. Y las de pronto incrustaciones de cosas suceden en el sueño y uno las percibe. Porque yo también tuve esa experiencia, ¿no? De que sentía que en mi pierna izquierda me estaban metiendo algo, una incrustación, ¿sí? Y yo vi que me estaban haciendo algo entidades y cuando yo me despierto, que eso fue lo más tremendo, porque yo sabía que estaban trabajándome en mi cuerpo, cuando yo me despierto, yo llego y miro y me siguen trabajando, así estuviera despierto, yo sentía el punzón y el trabajo ahí en la pierna tratando de meterme cosas, estando despierto, imagínate. Y yo le hacía así con la mano a quitarme eso pero no sabía qué era, pero estaban ahí trabajando. Pero comenzó en el proceso de la hipnosis, comenzó en el proceso del sueño. Sí, eso es una cosa muy especial y muy bonita y muy trascendente de comprender y de procesar. Bueno, Juan, el hecho es la intención nuestra en todo esto para todos los que nos están viendo es aportarle a cada humano luz que está escuchando allí, así tenga un porcentaje en 2%, aportarle o darle herramientas o darle escaleras o no sé cómo decir, todo el recurso para que vuelva a recordarse y a descubrirse y a incorporarse y a asumir la conciencia de todo esto y la importancia de todos estos temas y a poder entender que, mira, ahorita que estamos hablando de hipnosis, que significa hipnosueño, a poder entender la importancia de la administración correcta del sueño, ¿no? La importancia de descubrir qué sucede en ese sueño y la importancia, y ojalá logremos esta trascendencia de tener un sueño lúcido, porque yo lo digo con certeza, aunque todo el mundo me dice, ay, ¿cómo yo logro lo que tú haces? ¿Cómo puedo llegar hasta allá? Porque cuando ya tú logras entender todo esto, y experimentarlo, tú te gozas tu sueño lúcido y tú haces cosas maravillosas y logras información. Y hay otra cosa muy especial, es que yo, por ejemplo, que te lo había comentado, mi primer libro lo escribí con sueño lúcido, es que hay una biblioteca infinita. Hay una biblioteca, digámoslo así, universal, cósmica, eterna, infinita, que no existe aquí, donde tú, donde tú logras información y análisis de cosas que no se ven aquí. Y de ahí los grandes de la historia, como Sócrates, como Platón, como Albert Einstein, como, bueno, todos los que han existido en la historia, ellos se aislaban y hacían dos procesos. El primer proceso que hacía era de hipnosis o meditación, o el segundo proceso que hacían cuando se aislaban era también de tener sueño lúcido para poder dar respuesta a tanto interrogante que existe en esta tercera dimensión o recordar lo que existe en esta tercera dimensión. Pero mira la importancia de este tema, ¿no, Juan? Correcto. De hecho, hay muchas técnicas para el tipo de información que se requiere. Por ejemplo, Thomas Edison utilizaba una técnica donde él se recostaba, se relajaba el cuerpo, ponía una balina, ¿no?
la dejaba colgadita y cuando él hacía la pregunta o hacía su proceso para poder entender un tema en particular, se recostaba y llegaba al punto de entrar al proceso de sueño, donde encontraba la información, soltaba la balinera tocaba el piso, sonaba como una campana y lo despertaba. Con ese ciclo, él podía encontrar la solución a muchos de los problemas que se enfrentaba a nivel matemático. ¿Sí? Son técnicas Increíble. en el uso del trabajo, ¿cierto? Cada uno es recursivo para poder acceder a estos patrones de información. Lo que hemos visto realmente hay menos máscaras del proceso material. Entonces la información llega de un estado así como más puro, más limpio, ¿sí? Vienen acompañado de nuestro lenguaje, ¿sí? El lenguaje de la mente crea las máscaras para las ondas vibratorias para darles forma dentro del holograma. La frecuencia o la vibración consciente nos muestra cómo culturas a lo largo del tiempo han utilizado los procesos del sueño para traer equilibrio a sus vidas. Por ejemplo, los griegos solamente dormían 4 horas, se despertaban 1 hora y luego dormían 4 horas más. No permitían que el cuerpo entrara en sueño profundo, porque cuando el cuerpo entra en sueño profundo, tú te, mejor dicho, quedas a merced de lo que haya allí. Ellos ya sabían que había cosas que se movían en el mundo de lo invisible y no permitían entrar a sueño profundo para evitar temas de tipo abducción, por ejemplo. ¿Sí? Vale. En el tema de otras culturas, ahorita hay algunos desarrollos en el proceso del sueño donde hay personas que duermen 3 a 4 horas y en horas de la tarde duermen 30 minutos. El cerebro pasa una transformación metabólica impresionante y al final solamente necesitan dormir 3 horas y media a lo largo del día, dándoles unas horas mucho más amplias de trabajo y de funcionamiento biológico. Entonces, en ese orden de ideas hay muchas, muchas, muchas formas en que el sueño ha sido administrado o ha sido empezado a manejar para lograr los estados de trance que facilitan el intercambio de información entre los dos mundos. Bueno, ya nos toca cerrar. Quiero invitar a todas las personas al Congreso de Psicología Transpersonal Cuántica, a Juan está invitado para el mes de enero del año 2026 y todos están invitados y colocan Universo Virtual Comunicaciones, ahí vamos a estar varios panelistas expresando, compartiendo en vivo, ¿sí? Y como decimos acá, face to face, cara a cara, haciendo todo este proceso. Y te agradezco muchísimo. Desafortunadamente aquí el tiempo nos van 2 segundos porque estamos en estado de alegría y allí el tiempo como es vibración prácticamente desaparece. Eso es una realidad. Juan, un saludo, muchas gracias, saludos a tu esposa y gracias por esta participación, muy interesante y esperamos que a todo mundo Claro le que sí, haya servido este aporte y seguiremos haciendo más videos, ¿vale? Gracias, Juan. claro que sí, claro que sí. Gracias, amigo Absalón, por el espacio y el momento. Un gran saludo para todos los que nos ven. Chao, gracias.